cántalo con todo tu ser. Este es el día del Señor. La hora ha llegado, levantemos nuestra voz. Se ha levantado la generación que le adorará por siempre. Levanta tus manos y dile: con manos alzadas y un solo corazón, unidos adoremos, digno es nuestro Dios. Para alabanza de su gloria nos creó, para gloria de su nombre. Un verdadero adorador quiero ser para ti, mi Señor, tal como lo buscas tú. Una vida consagrada a ti, en espíritu y verdad te adoraré, te serviré solo a ti. Recibe hoy todo mi ser como una ofrenda a tus pies. Verdadero adorador quiero ser para ti, mi Señor, tal como lo buscas tú. Una vida consagrada a ti, en espíritu y verdad te adoraré, te serviré solo a ti. Cosas se nos salen de control es cuando más debemos de confiar en Dios. Amén. Pues le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le voy a pedir a los niños que salgan a su clase, los que tengan que ir a clase, jóvenes también. Vamos a seguir con otro mensaje especial para la iglesia. El domingo pasado hablamos del significado, ¿verdad? De la Navidad. El tema para hoy es buscando a Jesús en el pesebre. La cita bíblica es Mateo 1, del 1 al 12. Voy a leer solamente los 2 primeros versículos para introducirme, pero ahí se quedan para que estudiemos ese texto. ¿Está bien? Me dicen cuando ya estén ahí. Mateo 2, 1. ¿Ya están ahí? Si no, dígame. Oh, mi agua la puedo poner aquí. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Vamos a orar. Bendito sea, Señor Padre, Dios Todopoderoso. Señor, gracias te doy, Padre Santo, en esta hora. Gracias por tu amor y tu misericordia en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú has provisto para nuestras necesidades. Gracias por nuestros hijos. Gracias porque pues hemos visto, Señor, tu mano poderosa sanando enfermos, Señor, y sanando corazones, Señor. Vemos tantas cosas que a veces no podríamos enumerarlas, Señor, pero de verdad, Señor, que te damos gracias. También queremos pedirte perdón, Señor, porque queremos reconocer que a veces somos indiferentes, a veces somos mal agradecidos, a veces, Señor, se nos olvida que todo es tuyo, que nada es nuestro y nos cuesta trabajo desprendernos de las cosas que tú nos provees, Señor, para compartir con otros. Perdónanos, Señor, porque a veces no valoramos,
A veces no respetamos también, pues ahora sí que no nos respetamos unos a otros, Señor. Estamos trabajando en nuestro carácter. Yo sé que tú eres el único que nos puede cambiar, el único que lo que parece imposible, tú lo puedes hacer posible, Padre. En tus manos pongo mi vida, la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, de su familia, Señor, para que seas tú, Señor, derramando de tu gracia en sus vidas. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buscando a Jesús en el pesebre. Fíjese que reflexionando un poco, ¿verdad? En estas fechas, lo que para muchos de nosotros el significado es nacimiento, celebramos y nos gozamos en que un día nació Jesús en Belén y sabemos que el propósito por el cual nació es porque vino a salvar a los pecadores y de los cuales pues somos nosotros, ¿verdad? Los que estamos aquí hoy tenemos ese privilegio de haber sido lavados con la sangre de Jesús, de haber sido perdonados y de haber sido declarados hijos de Dios. Entonces, pues nos gozamos, ¿verdad? Nos gozamos, pero no para todos es feliz Navidad, no para todos estos tiempos son felices, es todo de dar gracias. Mucha gente, hay cosas que no están en nuestro control. Y hay veces que para muchos esta Navidad puede ser una triste, puede ser una decepción para muchos. El punto es a veces en qué está enfocado nuestra perspectiva de lo que es la Navidad. En cada familia de los que estamos aquí, quizás han pasado cosas, ¿no? Donde, por ejemplo, en nuestra familia, en agosto del 82, cuando mataron a mi hermano, vino cerca de agosto, de aquel que llega a diciembre, ya no fue una feliz Navidad, había mucha tristeza, mi mamá no quería celebrar, no quería hacer nada, mis hermanos pues respetábamos y todo, pero aún no conocíamos del Señor, estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, pero esa Navidad fue muy triste, esa Navidad fue muy dolorosa. Yo no sé, algunos de ustedes quizás vivieron la experiencia después de perder algún familiar, un hijo, no sé, qué hay para aquellos que a lo mejor sufren la pérdida de un familiar más cercano, de un hijo, o la separación. Imagínate un matrimonio que por 20 años o más han estado juntos, cuando tenían planes en la vida y todo estaba bien, pero alguno de los dos se equivoca, comete un error, falla y por falta de perdón, porque a veces puede más el ego, el orgullo y aparte pues la falta de arrepentimiento puede pasar, ¿no? En la otra persona y decide uno mejor separarse. Y esa Navidad por primera vez para nuestros hijos, lejos de ser una feliz Navidad, puede ser una triste Navidad. No importa que a lo mejor usted quiera reemplazar eso con un regalito, algo, pero ¿dónde está papá o dónde está mamá? Son cosas bien difíciles, hermanos. En el año 2015 estábamos empezando Casa de Oración, menos de un año, y sufrí la pérdida de mi mamá, pues ella partió con el Señor y entendemos por pérdida cuando alguien fallece, pero en sí sabemos que para los cristianos el vivir es Cristo y el morir es ganancia, amén. Pero entiende la separación, podríamos decir, para que no suene así como muy feo. Sufrí la separación de mi mamá y la verdad es que ahora ya en Cristo fue diferente. Sabiendo que ella estaba en el Señor, para mí saber que ella se estaba gozando ahora más que en la presencia de Dios, pues ya lo vi diferente. Ya pude celebrar igual Navidad como cualquier Navidad, pues que ahora en Cristo. ¿Por qué? Porque entendemos que la Navidad no se trata de mi mamá, ni de mi papá o de mis hermanos. Se trata de Cristo. Amén. Ahora, pero no dejamos de ser seres humanos que sufrimos, ¿sí o no es cierto? Y a veces pensamos que en medio de esas situaciones
pues no podemos no nos podemos encontrar con Dios. No puedo decir, wow, gracias Dios porque este año, por Cristo. En esos momentos muchas veces el dolor nos ciega, la tristeza, la decepción, y no nos acordamos de Dios, no queremos saber, no queremos, solamente estamos sumidos en nuestro dolor. Y pues es difícil, hermano, es bien difícil. Entonces, ¿cómo lidiar con esas situaciones, sí o no? ¿Cómo poder enfrentar esas situaciones? Fíjese que hay un caso bien interesante, ¿verdad? Cuando vemos aquí en Mateo 2:1, dice que Jesús nació en Belén. Y Belén era una ciudad muy pequeña, era como si fuera un pueblo. Y le llamaban la casa de pan, porque pues esa era su principal actividad, ¿verdad? La fabricación de pan. De ahí pues iban a vender a otros lugares, de ahí vivían también. Pero más que nada estaba profetizado que ahí nacería el rey Jesucristo, porque era la ciudad de David también, de donde nació el rey David. Entonces vemos que ahí Jesús iba a nacer el rey de reyes y señor de señores, en ese lugar tan pequeño. Entonces, pues vamos a ver cómo dice que nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Sabemos que ese Herodes era hijo de Herodes el Grande, pues era una dinastía de los Herodes. Eran varios hijos de Herodes el Grande que estaban repartidos ahora sí que en diferentes ciudades de Roma, ¿no? Y ver cómo eran gente que eran descendientes de Esaú, fíjese de dónde vienen. Entonces mezclaban ahí como con los judíos, pero no eran judíos de raza pura. Entonces como que eran ahí como mezclados, ¿no? Como que se infiltraron ahí para poder agarrar así como buenas posiciones. Y vemos cómo eran malos. Ellos solo pensaban en el poder político, económico, y no les importaba pasar sobre quien fuera con tal de obtener lo que ellos querían. Entonces vemos que en esos tiempos dice que vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. Cuando hablamos de magos, no son, pues si le decimos a un niño, ¿verdad? Va a pensar, oh, son de los que hacen magia, ¿no? Que de repente sacan un conejito de una chistera. No, estos hombres magos, la palabra mago viene de macro, que es grande. Eran alguien grande, era alguien importante, era alguien sabio. Eran hombres sabios, llenos de sabiduría, que eran conocedores de la astrología. Entonces, estos venían como del oriente de Babilonia, por allá. Ellos fueron personas que fueron instruidos porque ya habían pasado más de 600 años de que Daniel fue cautivo. Y Daniel, ustedes saben que él, a través de interpretar el sueño del rey, dicen que lo puso en una posición de honor sobre los magos, sobre los sabios. O sea que él estaba sobre de ellos y tuvo oportunidad de platicarles de la historia de Israel, de cómo fue que el Dios de ellos, ¿verdad? Todas las maravillas de su Dios, pero también de las profecías de que iban a ser en Belén el rey, el último rey, que sería Jesucristo, ¿verdad? El rey de reyes y señor de señores. Entonces ellos por ahí se fueron pasando generación en generación esa historia, y ellos sabían que eso iba a pasar. Entonces estaban pendientes de los tiempos. Hoy podríamos decir, hoy en día nosotros ya pasaron más de 2000 años que vino Cristo, ¿sí o no? Y él dejó dicho que él se iba, pero que iba a volver por la iglesia. Pero nosotros no estábamos, ¿verdad? Pero sin embargo dejó escrito, pero aún hemos ido escuchando la historia de generación en generación. Ahora que venimos a Cristo, pues ya nos las explican mejor, ya la entendemos mejor. Y ahora, teniendo el Espíritu Santo, pues tenemos la fe y la esperanza. Y ahora estamos esperando la venida de Jesús. Y podemos ver señales, podemos ver algunas cosas que van anunciando que cada vez está más cerca, ¿sí o no? Entonces, estos hombres sabios, dice que iban siguiendo una estrella que los iba guiando. Ahora nosotros somos más que bendecidos porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía toda verdad, ¿sí o no? Tenemos la palabra de Dios que es fiel y eso es verdadera. Pero dice que ellos fueron, y mire dónde fueron, dice, llegaron, fíjese cómo llegaron con el rey Herodes.
y diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Por qué fueron con Herodes? Porque era lógico. Ellos decían, pues dijeron que iba a ser un rey, pues obviamente van a ser ¿dónde? En un palacio. Era como por sentido común, ¿no? Y muchas veces, hermanos, por eso le ponía el tema así, buscando a Jesús en el pesebre. Porque muchas veces nosotros creemos que Jesús está encasillado en ciertos lugares. Por ejemplo, a veces mucha gente dice: vayan a la iglesia para que busquen de Jesús o busquen del Señor, para que conozcan de Dios. Pero ¿cuántos creen que pues ellos se sorprendieron cuando vieron que la estrella los guió hacia otro, o sea, la ciudad? Pero ¿a dónde? Entonces, cuando preguntan, fíjese que lo que le dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Fíjese qué interesante que estos enseguida contestaron, porque estos eran hombres que tenían conocimiento de la ley. Ellos sabían todo acerca de lo que anunciaban la venida de Jesús. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y sabemos que eso lo dijo Miqueas 5:2, que nacería en Efrata, ¿no? Es el nombre que antiguamente se le conocía Belén. Pero vemos cómo puede haber gente, hermano, que tenga conocimiento de la historia, puede tener conocimiento hasta de la Biblia, ¿verdad? Y sin embargo, aunque tengan todo el conocimiento, no les interesa tener un encuentro con Jesús. No les interesa conocerlo personalmente como su Señor y Salvador. Porque aquí vemos la historia, pues, cómo ellos sabían, pero no les interesó a ir. Pero vemos cómo estos hombres sabios siempre querían llegar hasta a encontrarlo. Ellos sabían que la misión que ellos habían emprendido, tenían meses quizás viajando, ¿verdad? Trayendo... era una caravana, no crean que eran tres, como dice sabemos que no son tres, ¿no? Sabemos que era una caravana de hombres. Pero a lo que yo voy con esto, hermano, que ellos solamente querían eso, encontrarlo. Y lo encontraron donde menos pensaron que iba a estar. Porque ellos decían: pues lo seguro va a ser en un palacio. Entonces, por eso decía, debemos de buscar a Jesús aún en el pesebre, donde menos pensemos que puede estar. ¿A qué voy con esto, hermano? Que va a haber circunstancias en nuestras vidas que quieramos que no, que podríamos tipificar como el pesebre donde estaba Jesús. Cuando ellos llegan y lo buscan, le dicen: está en Belén. Pero sabemos por el doctor Lucas, en Lucas 2:7, que dijo que ahí María dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales. Y dice que lo acostó en un pesebre, porque el lugar no encontró para ellos en el mesón. O sea, no hubo lugar para ellos. Lo mínimo era, si no estaba en el palacio, pues iba a estar en el mesón. ¿Sí o no es cierto? O sea, es como decirle, muchas veces queremos tener un encuentro con Dios a nuestra forma de entender, en los lugares que nosotros creeríamos que debería de estar. Pero ¿cuántos sabemos que Jesús es omnipresente, que ese es Dios y que Él está donde menos lo piensas? Saben que hay gente que ha encontrado, para ellos el pesebre ha sido quizás en una cárcel. ¿Ha escuchado muchas historias de gente que ahí tuvo un encuentro con Jesús? Sí, es cierto, hermanos. Hubo gente que tuvo para ellos su pesebre, el lugar donde se encontraron con Jesús, fue en medio de un divorcio, en una separación, en medio de una tragedia, en medio de un diagnóstico, cuando el doctor te dice: tienes cáncer y tienes poco tiempo de vida. Y quizás es un tiempo tan difícil, pero tú ves así como un pesebre, un lugar maloliente, un lugar que no tiene sentido. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo es que mi vida tenía todos planes y de repente todo se acaba? Y ahora me dice que voy a morir en poco tiempo. Saben que muchas veces, por estar viendo el pesebre, por estar ahí, huele feo, se ve horrible, y luego los animales, y luego aquí
por poner nuestra vista en las circunstancias, entiéndase, no vemos el tesoro que puede estar ahí. Y ahí estaba el tesoro de Dios, estaba el Hijo de Dios, el mejor regalo que ha recibido la humanidad, Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Fíjese que David, el rey era un rey. David era un rey, estaba profetizado, ¿verdad? También que iba a reinar. Pero cuando Saúl supo que él era como que iba a ser el rey, tampoco no le gustó. Y lo que quiso es matarlo y lo empezó a perseguir. Y fíjese que él se fue y se metió en una cueva. ¿Sí han escuchado la cueva de, ¿cómo se llama? Abulá. A ver, acuérdenme. Adulán. Bueno, fíjese que es tremendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quizás nos encontrábamos ahí? Para nosotros ahí era nuestro pesebre, esa cueva en la desesperación, en la tristeza, en el dolor. Imagínese, hermano, cómo le explicas a una madre que se ilusiona con esperar un bebé, que está contando, wow, por fin se logró, voy a ser madre, y de repente va al ultrasonido y le dicen, su hijo va a nacer tiene un problema, va a ser un niño especial, o va a salir, está así, o posiblemente no va a vivir. O sea, como que le derrumban todas sus ilusiones. Y ese es el pesebre, ese es el lugar que no esperabas, un lugar que no pensabas en llegar ahí, pues a ese lugar. Pero ahí en ese lugar, en ese momento es cuando más debes de poner tu mirada en el centro de ahí, que está Cristo. No en ese niño, sino en ese Rey de Reyes, en ese que está sentado en el trono, que está gobernando sobre todos. Ahí es donde nosotros debemos de poner nuestra mirada. Fíjese que David, en esa cueva, en esas situaciones complicadas, escribió el Salmo 18, en el versículo 6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Cuántos creen que allí en ese pesebre de la desesperación, de la tristeza, del dolor, de quizás en el abandono, ahí puedes orar, puedes clamar a Dios, y teniendo la seguridad que tu clamor llegará delante de Dios y que Dios vendrá en tu auxilio? ¿Cuántos dicen amén? Pero también puedes encontrarlo en el pesebre de la enfermedad. ¿Cuántos encontraron a Jesús en medio de la enfermedad, en medio de un diagnóstico que no era esperado? Fíjese que en el Salmo 6:1 dice, el mismo David dice: Señor, no me corrijas con enojo, no me castigues con furia. Ten compasión de mí, Señor, estoy enfermo, sáname que estoy débil y me duele todo el cuerpo. Señor, tengo mucho miedo. Señor, ¿cuándo me aliviarás? Señor, por tu fiel amor, salva mi vida y devuélveme las fuerzas. ¿Ha llegado un momento en que nos hemos sentido sin fuerzas? ¿Ha llegado un momento en que sentimos que no podemos? Hay un momento en que nos supera el dolor, la enfermedad. Y es fácil decir cuando tú no estás pasando: hermana, confía en el Señor, hermano, confía en el Señor. Wow, el Señor, sí es cierto y sí sabemos que es verdad. Pero llega un momento en que empezamos a poner la mirada en el pesebre, en lo que está alrededor, y no en el centro, en Cristo que está ahí en el pesebre. Eso es lo que nos llena de angustia, nos llena de miedo. Y ahí estaba David diciendo: Señor, ten compasión de mí, Señor, estoy enfermo. ¿Cuántos han pasado situaciones complicadas? ¿Cuántos hemos pasado con un hijo, con un familiar? Y a veces es inexplicable porque tenemos fe que Dios lo puede sanar, ¿sí o no es cierto? Pero también debemos de tener fe de que si Dios decidiera otra cosa, no cambia mi fe, al contrario, sigo creyendo en Dios, sigo confiando en Dios. Porque ahí es cuando más necesitamos de la fe, mis hermanos. Pero ¿cuántos creen que aun cuando caemos en pecado, en ese pesebre del pecado que todo huele mal, que a veces no merecemos que Dios nos escuche, que nos sentimos que no merecemos el perdón, que no merecemos ni que nuestra esposa o nuestros hijos nos perdonen,
Uno se siente tan mal por lo que pasó que uno dice, pues no merezco nada. Pero ahí, hermano, ahí también tenemos que confiar en ese pesebre del pecado. Cuando hemos caído en pecado, ahí Dios está con nosotros. Miren, en el Salmo 51, verso 1, ahí vemos también a David. Sabemos la situación. David había pasado una situación bien complicada. Él se dejó llevar por la lujuria, cayó en pecado. Después, pues fue el ejecutor o el actor intelectual de la muerte de Urías. Él tuvo que venir las consecuencias de ver la muerte de su hijo. Vimos tantas cosas que pasaron a consecuencia del pecado. Hermanos, Dios perdona cualquier pecado por muy grave que sea, pero Él no puede evitar muchas veces las circunstancias, las consecuencias de nuestros pecados. Tenemos que tener mucho cuidado con que el enemigo no nos engañe. Él siempre va a buscar engañarnos, decir, no pasa nada. Pues no, ya Jesús pagó por todos tus pecados. O sea, hagas lo que hagas, no pierdas tu salvación. Y todo eso suena bien, hermano. Pero cuando uno peca deliberadamente, cuando uno sabiendo que tenemos un Dios santo, que Él siempre espera de nosotros el reflejo de su santidad, y nosotros deliberadamente decimos hacer lo malo, vamos a tener que pagar las consecuencias. Y tristemente, hermanos, arrastramos a nuestros hijos o a nuestros nietos, a algunos familiares, en nuestros errores. Porque muchos se decepcionan de Cristo. Muchos no entienden que somos nosotros, que es nuestra concupiscencia, nuestros deseos intensos, y dejamos llevar por los deseos. Ellos creen, no, es que según Cristo tienen a Cristo, no, que según son cristianos, y por nuestra causa no quieren saber del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es cierto o no? Tenemos que cuidarnos, mis hermanos. Pero ahí mire cómo dice David, ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia. Borra mis rebeliones, lava todas mis culpas y límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado. Es algo, hermano, que tenemos una conciencia. Dios nos dio un juez ahí que siempre está escrita la ley en nuestra conciencia, que sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y aunque Dios perdona, aunque Dios sabemos que no nos nunca más nos lo va a sacar, muchas veces nuestra conciencia sigue trayéndolos a memoria. Muchas veces es un juicio también por lo que hacemos. Tengamos cuidado. Fíjese lo que dice él: pequé contra ti y solo contra ti. Delante de ti hice lo que es malo. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. No tenemos nada que reprocharle a Dios. Cuando estamos pasando cosas, consecuencias de nuestras fallas, solamente tenemos que pedir perdón. Solamente tenemos que arrepentirnos, hermanos. Porque ahí en ese pesebre del pecado, de la culpa, podemos tener un verdadero encuentro con Jesús. Ahí podemos sentir la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahí podemos experimentar el abrazo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pablo, un hombre también que puso toda su confianza en Jesús. Cuando él entendió quién era Jesús, él dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y él estuvo dispuesto a todo por él. En Filipenses 4:4 dice él: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahí en el pesebre de la cárcel, ahí en medio de la soledad, cuando él está ahí en un lugar, en el sótano, en un lugar sucio, con ratas, maloliente, ahí era su pesebre. Y en ese pesebre él estaba adorando a Dios, porque él no estaba mirando el pesebre, él estaba mirando el que estaba en el pesebre con él. Allí estaba Jesús. Y él decía: regocíjense. Otra vez les digo, regocíjense. Y los presos lo miraban y le decían: Pablo, ¿cómo podemos regocijarnos en medio de esta situación? Mira, estamos aquí justamente y todo lo hicimos por Cristo. ¿Y por qué, si Cristo es Dios? ¿Por qué Él permite que estemos aquí? Él dice:
No lo podremos entender quizás nunca, pero lo que Él haya permitido, todo es con un propósito. Y así que regocíjense en Él. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y algo que sí les digo, confíen en Él, porque el Señor está cerca. Él está cerca. Aun cuando a veces creemos que ya no podemos más, regocíjense en medio del dolor, en medio de la desesperación, en medio de la enfermedad. Regocijémonos en el Señor, porque Él está cerca. Nuestra redención, nuestra liberación de este cuerpo corruptible está cerca, mis hermanos. Pero ¿qué me dicen de José? En Génesis 39, 19. Antes le doy un poco de contexto. Ustedes saben la historia. Era un hombre que su padre lo amaba. Él era uno de los consentidos, pero sus hermanos le empezaron a agarrar odio, porque era como que, ¿cómo él? ¿Por qué? Y que él dice que nos le vamos a postrar un día. Está loco. Y fue tanto su odio que se lo llevaron a un campo, ¿verdad? Y lo vendieron como esclavo. Él estuvo, ¿cómo se lo llevaron con el faraón? Y dice que ahí el jefe del ejército lo tuvo como su asistente principal. Ahí dice que lo tuvo en su casa, como lo puso a cargo de todo, porque vio que Dios estaba con José y que todo lo que hacía prosperaba. ¿Te das cuenta cómo en un momento podemos estar contentos, gozándonos, diciendo gloria a Dios? Dios me ha dado gracia. Mira, tengo un buen trabajo, tengo un buen negocio, me va bien, tengo un buen carro, tengo una buena cuenta en el banco. ¿Qué más puedo pedir? Dios ha sido bueno. Aleluya, gloria a Dios. Pero de un día para otro, todo puede cambiar. Todo puede cambiar. José estaba bien feliz, contento, agradecido con Dios. Y él sigue agradecido con Dios. Pero lo que quiero llevar es que vean cómo es la historia. De repente la mujer de este hombre pone su mirada en él. Y vemos cómo ahí, fíjese, cuando ella quiere tener que ver con él, él se niega y ella lo acusa injustamente de que él había querido abusar de ella. ¿Y qué cree? ¿A quién iba a creer el marido? Pues a ella. Y en el versículo 19 dice: sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, se enojó mucho. Y claro, el coraje nos ciega, hermano. Pero debemos de tener cuidado, hermano. Debemos de tener cuidado, porque muchas veces sí es cierto que puede pasar algo, pero muchas veces también debemos de primero constatar que las cosas que nos dicen de algo o de alguien es verdad. Porque muchas veces hemos juzgado injustamente a personas por mentiras. Porque alguien dice: es que me dijo la hermana esto, o es que me dijo el hermano, cuando ella nunca te dijo eso, cuando él nunca te dijo eso. Pero ¿cuántos de aquí hemos pasado circunstancias de ese tipo? Y se siente bien triste, hermano. Y se siente feo que gente que decía que te amaba, cuando tú le estás diciendo y le abres tu corazón y te han visto tu testimonio por años, dudan de ti, te dicen: no, pero es que no falta un Judas, no, pero es que hasta Pedro falló, no, pero y sí es cierto, pero dame el beneficio de la duda. Pero tan siquiera espérate, investiga, ora al Señor o algo. Pero cuando la primera te señala y dice: no, es que no puedo ya, es que ya han pasado tantas cosas que nos vamos por la fácil, nomás te doy la espalda. Se siente bien triste, hermano, que la gente que tú has dado todo por ellos, en los momentos más difíciles en tu vida, te dan la espalda. ¿Sí o no es cierto, hermanos? Entonces, fíjese que ahí dice que tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Ahí estaba en el pesebre de la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero algo importante, fíjese, ahí en ese pesebre de la cárcel, igual que Pablo, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¿Cómo ve? Podemos ver, cualquiera que sea la circunstancia que estemos pasando, puede ser un buen lugar para encontrarnos con el Señor, hermano, para reconciliarnos con el Señor.
Mire, José, Dios le dio la gran oportunidad. Podríamos decir, un cristiano podría decir, mira, Dios me dio la oportunidad de vengarme porque me los puso aquí en charola de plata. Ellos ahora son los que necesitan de mí. Pero ¿saben qué? Un verdadero cristiano no piensa así, no cree eso. Esa es gente que es religiosa, pero no un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano en todo ve que Dios permite las cosas con un propósito, pero los propósitos de Dios son de bien, no de mal. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese que ahí Génesis 45:1 dice: no podía ya José contenerse delante de los que estaban al lado suyo. ¿Quiénes estaban ahí? Sus hermanos. Ellos fueron a pedirle ayuda. Él ya habían estado yendo con él y él se hacía como estaba, pues ¿quién iba a creer que José iba a ser ahí el faraón o que iba a ser el mero importante, el gobernador o alguien así? Si le hubieran dicho que trabajaba ahí en algún establo, en algún corral, pues sí lo creemos, pero de rey ahí, con el rey o mano derecha no lo podían creer. Entonces él estaba siempre cubierto y todo para que no lo reconocieran, aparte de que pues ya habían pasado muchos años. Pero fíjese que al ver sus hermanos, ahí vemos el corazón de José, cómo es el corazón de Cristo. José es un tipo de Cristo. Cristo, fíjese, le voy a decir, usted y yo somos un tipo de los religiosos o de los gentiles, aquellos que no creíamos en Jesús y lo pisoteamos, nos burlábamos de él. Pues somos de los que muchas veces decíamos, oh sí, Cristo va a venir y me va a dar para comer. No, hombre, si no trabajo, pues como, y si no esto, y si no otro. Y Cristo muchas veces nos hablaron de él, nos dijeron, mira, deja de tomar, deja de drogarte, trata bien a tu esposa, cuida a tu familia, y porque mira, Cristo te ama. ¿Cuál Cristo, hombre? No, hombre, y siempre nos burlamos, quizás lo menospreciamos, pero fíjense cómo es el corazón de Cristo. Aun cuando nosotros fuimos malos, fuimos indiferentes, lo aborrecimos, Él siempre nos amó. Él siempre estuvo ahí. Y ahí en esa cruz, con los brazos extendidos, viéndonos allá abajo a nosotros, burlándonos y diciendo, vamos, ¿no que eres el Cristo? ¿No que eres hijo de Dios? ¿No que tienes todo el poder? ¿Por qué no llama a una legión de ángeles y que te bajen de ahí? O sálvate tú mismo y salva a los que están a un lado. Ja, 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 wow. Dios te va a dar todo. No, Dios, ¿cuál Dios? No existe. Pero ahí Jesús, con sus brazos extendidos, solamente clamó y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen. No saben lo que dicen, no saben lo que hacen. Están cegados por el odio, por el orgullo. Tantas cosas que nos pueden cegar, hermanos, y no ver la bondad de Dios. Todos en algún momento, hermano, nos encontramos en el pesebre de la tristeza. Porque a veces, hermanos, siempre esperamos pues que al menos las personas que más amamos pues nos correspondan también amándonos. ¿Cuántos pasa un día y a veces esperas un mensaje de una hermana, de un hermano que te diga, hermana, hermano, te amo en el amor de Cristo? No que te llamen nomás para juzgarte, para estarte sondeando a ver qué pecado estás cometiendo, en qué andas para divulgarlo. No, que te llamen verdaderamente con un amor lleno de compasión, diciéndote, nada más quiero que sepas que te amo en el amor de Cristo. Y que si algún día necesitas algo, cuenta conmigo, aquí estoy para ti. Sería bonito, ¿sí o no? Sería agradable. Pero ¿cuántos estamos tan ocupados en nuestras propias cosas? ¿Cuántos estamos tan afanados en la prosperidad, en la comodidad? Muchos tenemos tan hermosa tele y tan hermosos sofás que solo estamos ahí en la comodidad de nuestra casa. ¿Qué nos importa lo que le esté pasando a la hermana o al hermano o al pastor? Pues menos, si él está con Dios, Dios que lo ayude, ¿no? Pues sí, es lo que a veces pensamos, ¿no? Y es cierto, Dios nos ayuda, pero también Dios te puede usar a ti. Les comentaba el otro día, me llegué a sentir triste, me sentía así un poco bien desanimado, como dice uno, un poco bien, suena medio congruente, ¿ah? Entonces me metí a orar y estaba orando
Y me acordé del Señor Jesús en el Getsemaní, que no era nada lo que yo estaba pasando, nada comparado a lo que el Señor estaba pasando. Pero ahí en ese momento, en mi oración, le dije: Señor, así como mandaste al Señor Jesús ángeles para que lo fortalecieran, así quisiera que mandaras un ángel ahorita y viniera y me fortaleciera. Y no acaba de orar eso cuando abrió la puerta y entró mi esposa. Yo así estaba ojos cerrados cuando sentí su mano sobre mí y empezó a orar por mí. Yo me empecé a llorar y dije: Señor, wow, gracias. Gracias porque yo sé que tú estás conmigo. Gracias porque yo sé que ustedes también me aman. Y yo sé que también los amo, pero tristemente estamos en un sistema que nos ha atrapado muchos, que nos tiene tan metidos en los afanes de la vida, que nos olvidamos que tenemos una familia en el Señor. Entonces, vemos que aquí José le dice que ya no pudo, viendo a sus hermanos, viendo a su hermanito, viendo a su padre, toda la familia. Y dice que ahí entonces ya no pudo, dice, hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces dice, se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Imagínense cuando nos presentaron a Cristo, cuando dijeron: mira, Cristo te ama, no importa qué tan mal hayas hecho, no importa qué tan bajo hayas caído, Él te ama y Él te quiere perdonar y Él te quiere dar una vida nueva. Y nosotros no creo, estamos turbados, ¿cómo Cristo me va a amar? ¿Cómo Cristo me va a perdonar? ¿Cómo siendo yo tan bajo, tan pecador, he hecho tantas cosas que no merezco perdón? Pero así es el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí podemos dar testimonio de que no merecíamos perdón y sin embargo Dios nos perdonó? Fíjese que lo difícil para nosotros es perdonar a otros. Así como Cristo nos perdonó, ahora poder perdonar a otros. Pero José estaba sabiendo que Dios estaba con él. Fíjese lo que dice. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron. ¿Qué dijo Jesús cuando vio la multitud? Dijo que tuvo compasión por ellas, ¿sí o no? Y él dijo: venid a mí los que estén cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Hermanos, cualquiera que sea nuestra situación, en el pesebre que nos encontremos, en la situación que estemos más difícil, vayamos a Cristo, vayamos a Jesús de todo corazón. A lo mejor usted no puedo explicarle cómo voy a Cristo, porque ellos pues ahí lo estaban mirando a José. Algunos quizás les tocó ver a Cristo y ahí estaba. Pero esto es creer por fe. Crea lo que dice la Biblia, crea lo que le decimos a través de la palabra, que Él vino a este mundo y Él se hizo carne, Él vivió entre pecadores, Él sufrió el castigo que tú y yo merecíamos, Él murió en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Ahora ir a Jesús es creer en Él, en su sacrificio, que eso nos trae a libertad, eso nos hace libres de toda condenación, de toda culpa. Fíjese, entonces dice que, retomo el versículo 4, dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Para qué vino Jesús? A muchos los lloraban cuando estaba en la cruz. Muchos decían: Señor, no permita que esto pase. Pero el Señor dijo: es necesario que vaya yo a Jerusalén y sufra a causa de los ancianos y muera en la cruz. Es necesario porque para eso he venido. Porque gracias a eso, hoy usted y yo tenemos vida eterna. Amén. Denle un aplauso a Cristo.
El versículo 6 dice: pues ya había pasado 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. ¿Cuántos dicen amén? Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Cuánto creemos que Dios le dio todo poder y toda autoridad a Cristo? Amén. Por eso no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Estamos en el verdadero, hermanos. Estamos en Cristo y en Él estamos seguros. Fíjese, siguiendo en Mateo 2:7, dice que Herodes llamó en secreto a los magos e indagó de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halláis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Acuérdense, hermano, tenemos que ser sabios. Estos hombres sabios no se dejaron engañar por Herodes. Ellos vieron algo en él que no les cuadró. Él no quería adorar a Dios. Él quería saber para ir y matarlo, para ir y desaparecerlo, porque él es un tipo de Satanás. Satanás siempre quiso evitar que Jesús fuera a la cruz, porque sabía que en la cruz lo iba a derrotar, porque sabía que si Él daba su vida por nosotros, entonces nosotros tendríamos vida eterna. Fíjese, Proverbios 4:7 dice: la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las posesiones, adquiere discernimiento. Siguiendo en el versículo 9 dice: ellos habiendo oído se fueron, y de allí que la estrella se había visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ese era su GPS, la estrella. Ese les iba guiando. Hoy nosotros tenemos un GPS mucho mejor, que es el Espíritu Santo. Amén. Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él nos guió a Cristo, ¿sí o no, hermano? Él nos llevó a Cristo y Él es toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mateo 2:10 dice: al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Los sabios, los que tenemos sabiduría de parte de Dios, debemos de gozarnos aún en las circunstancias adversas, hermanos. Aun cuando veamos como que no puede ser que Dios en medio de esta circunstancia esté aquí. Sí, hermano, ahí está el Señor. Fíjese, dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Los magos, hermano, le dieron a Jesús oro, incienso y mirra, porque cada regalo tenía un profundo significado simbólico, honrando a Jesús como Rey, Dios y hombre que sufriría por la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Anticipando su destino y su misión. El oro representaba su realeza, el incienso su divinidad y el uso en la adoración, y en la mirra su futura muerte y sufrimiento como humano. Fíjese cómo Dios sabe todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos de nosotros quizás nos encontramos en un momento en el pesebre de la escasez, donde en un momento de tener todo, llegamos quizás un día de no tener nada? Y veíamos ese pesebre y no olía bien, no se veían bien las cosas, y llegamos a dudar de que ahí pudiera estar Cristo. Pensamos, ¿cómo? No puede ser. A lo mejor llegamos a pensar que realmente Dios nos había hasta abandonado. Pero fíjese que aún ahí, hermano, en medio de esas situaciones, Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Fíjese que dice ahí que los magos le dieron entre las cosas, los regalos que le dieron a Jesús, le dieron oro. Y si ustedes siguen leyendo la historia, después ellos, dice Jesús, José y María tuvieron que huir a Egipto y tuvieron que estar como 2 años o más huyendo hasta que murió Herodes, por causa de que querían matar el Señor les avisó que querían matar a Jesús. Pero ellos no sufrieron. Ese tiempo tenían oro, el Señor suplió
para sus necesidades. El Señor tiene cuidado y sabe lo que va a pasar en 2 años. Él sabe lo que va a pasar en, no sé cuántos de ustedes igual, pues en mi caso yo sé que oro mucho al Señor porque me aumente mi fe. Porque a veces batallo cuando veo que la cuenta del banco no está bien, cuando veo que vienen los biles, viene esto. A veces sí llego el temor y digo, Señor, ¿y ahora cómo le voy a hacer? El apóstol Pablo en Filipenses 4:19 nos dice algo que debemos de entender. Ahí en ese pesebre de la escasez, Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir, yo he visto la mano de Dios? Aun cuando he perdido el trabajo, aun cuando mi negocio no esté bien, aun cuando las finanzas de la iglesia no estén bien, seguimos viendo la mano de Dios. Eso es confiar en Dios. Eso es seguir confiando en Dios. Es bonito decir tengo fe cuando todo está bien, pero cuando las cosas no están tan bien, es cuando más debemos de tener nuestra fe, de mantenernos firmes. Fíjese, Mateo 2:12, fíjese cómo dice, ya para terminar voy a terminar. Siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Fíjese cómo una persona sabia, después de haber tenido un encuentro con Jesús, después de haberlo visto y adorado, después de haberlo palpado, de saber que ahí estaba el Señor, el Rey de reyes y Señor de señores, no pueden volver al mismo camino. No podemos volver a lo mismo. No podemos decir, vi al Rey, estuve ahí, lo adoré, y salir de aquí y volver a lo mismo. Seguir en los mismos pleitos, seguir en las mismas discusiones, seguir en los mismos malos hábitos. Hermano, tenemos que entender una cosa. Después de tener un encuentro con Jesús, tiene que haber un antes y un después. Estos hombres sabios sabían, el Señor les reveló que Herodes no era algo bueno. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha enseñado que hay cosas que practicamos o que hacemos o actitudes que no son buenas? Y que no podemos volver al mismo camino y seguir en lo mismo y creer que nos va a ir mejor. ¿Sí o no es cierto, hermanos? No, el hombre sabio dice que se regresaron a su tierra por otro camino. Y ese camino que hoy tenemos es Cristo, hermano. Es ese camino que tenemos que andar. Es en ese camino que tenemos que seguir firmes. Porque el apóstol Pablo dice en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Denle un aplauso al Señor. Yo no sé cuántos el Señor habló a su corazón, pero la verdad es que a mí me habló, hace rato que me habló. Que sí es cierto que a veces, hace unos días así me encontraba en un pesebre, ¿no? Como no cuadraban las cosas, no veía yo. Y hubo algunos hermanos que se tomaron un tiempo para hablarme, otros me mandaron un mensaje, pastor, está bien, lo veo y sé que es Dios a través de ellos cuidando de mí. Y es cierto. No puede uno ocultar a veces cuando uno no está bien, pero es bueno ser honesto y decir, no estoy bien. Pero porque quizás he dejado de poner mi mirada en el centro, en el que está ahí, en el Señor Jesús. Y he visto las circunstancias, he visto el pesebre como que no se ve un lugar digno para estar ahí. Uno piensa que solamente Dios puede estar aquí en la iglesia, en este lugar bonito, aquí sí vengo para encontrarme con Él. Pero no queremos, a lo mejor en un hospital, en una cama de un hospital, ahí puede ser el pesebre donde Dios puede tener ese encuentro. ¿Sí o no es cierto, hermanos? Yo le pido al Señor para que Dios le dé sabiduría. Analice en qué pesebre hoy se encuentra usted. Enfermedad, problemas familiares, problemas conyugales, escasez. No sé cuál sea el pesebre, pero ahí en el centro, ahí está Cristo. Ponga su mirada en Jesús. Deje
déjese abrazar por el Señor, déjese caer en sus brazos. El Señor Jesús dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Y Señor, Él estaba en ese pesebre de la separación, iba a sufrir la separación más dolorosa del Padre, del Dios, por causa de nosotros. Y Él dijo: Señor, aquí en este pesebre yo quiero, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo creo que debemos de buscar a Dios de todo corazón para decirle: Señor, aunque no entiendo las cosas, Señor, enséñame a aceptar tu voluntad, Señor, porque sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Haz tu voluntad en mi vida, Señor, y ayúdame para aceptarla, sea cual sea, como sea. Póngase sobre sus pies, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Yo no sé si alguien, si quiere orar, venir al frente, oramos juntos. Con toda libertad puede hacerlo. Si puede hacerlo desde su lugar, está bien también. Pero venga con el Señor. El Señor quiere y desea fortalecerle. Así como le decía, estando yo en esa situación, ahí llegó el Señor y me fortaleció. Así hoy el Señor te quiere fortalecer. Pero tenemos que dar ese paso de fe, de confianza y decir: Señor, ayúdame, te necesito. En tu mano pongo mi vida, Señor, para que seas tú sanando toda dolencia de mi cuerpo. En tu mano pongo la vida de mi hija, de mi hijo, Señor, que ahí en ese pesebre pueda tener ese encuentro contigo. En medio de esa situación, Señor, que él pueda encontrarse contigo, Señor, y que pueda entender cuánto le amas, Señor. Ayúdanos, Señor. Clama a Dios por tus hijos, por tu hija, que puedas ver su gloria, que podamos tener ese encuentro con Él. Wow, Señor, gracias, Señor. Ayúdanos a entender que esta Navidad nada está cerca de nosotros, todo es acerca de ti, Señor Jesús. Tú eres el único en el cual, Señor, podemos confiar. Eres el único, Señor, en el cual podemos descansar. Algunos quizás van a sufrir una decepción porque esperaban un gran regalo de su ser querido, y a lo mejor no recibes nada, o a lo mejor recibes algo que no te agrada. Pero entiende que el regalo más grande que ya tenemos es Cristo. Y si tenemos a Cristo, debemos de estar contentos con Él. De eso debe de ser lo suficiente. Gracias, Señor Jesús. Pasa al frente para que oremos juntos. Clamemos a Dios para que nos ayude a poder adorarle ahí en el pesebre. No importa las circunstancias, venimos como aquellos sabios, venimos a adorarle, y ahí lo vamos a adorar en medio de la escasez, en medio de la enfermedad. Ayúdalo, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús, amén. De generación a generación celebrarán tus obras, Dios. Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre.
siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre, y para siempre, y para siempre, y para siempre, y para siempre. Aleluya. Te alabaremos por siempre y para siempre, Señor. ¿Cuántos anhelan aquel día